Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa, La Familia de Radio María, un programa por, para y de todos los oyentes, voluntarios, bienhechores, amigos, colaboradores, de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia. En el programa de hoy vamos a seguir conociendo la historia de Radio María en España, así igual que pues hace 15 días nos trasladábamos hasta Perú, pues una radio que tuvimos mucha relación en los inicios, pues vamos a seguir conociendo cómo fueron esos inicios aquí en España. Nos vamos hasta el año 2003, un año muy intenso y de momentos muy especiales. Y para terminar, pues también conoceremos, después de la historia, la actualidad, todas las iniciativas, toda la programación especial de Cuaresma, todo aquello que se va moviendo, que se va cocinando en los hornos de Radio María, que hacen posible que podáis uniros y participar de todas las iniciativas y de toda la programación, todo el contenido que estamos preparando entre toda esta familia. Te saluda David Martínez, dándote la bienvenida a tu familia. Y tras esta bienvenida, pues vamos a irnos a conocer nuestros orígenes. Ya hemos visto en los últimos meses, pues esos inicios poco a poco, esa expansión de las frecuencias, de la evolución de la programación, la presencia de los voluntarios en distintos lugares. Y ahora llegamos hasta el año 2003, un momento donde ese crecimiento fue a mayores y donde vivimos también pues varios momentos especiales. Y una de las personas que lo vivió y que nos está acompañando en esta sección es nuestra compañera Yolanda Gómez. Buenas noches, Yolanda. Muy buenas noches, David, y a todos los oyentes. Pues sí, vamos a compartir con nuestros oyentes ese año 2003, que además vivió también la Iglesia en España un momento histórico que fue también histórico para Radio María. 4 añitos ya cumplía Radio María en el año 2003, un año donde se van afianzando los grupos de voluntarios, donde se escucha Radio María. Bueno, por decir que comenzamos 2003 emitiendo, o por lo menos que nos escuchaban en 13 sitios, en 13 lugares, en 13 localidades, y al final del año ya estábamos en 26, o sea, se había doblado la cantidad de lugares donde podían escuchar Radio María. Además, durante este año, pues hay reuniones con voluntarios de Palencia, de León, de Canarias, o sea, se empiezan a generar nuevos grupos de voluntarios en todos estos lugares. También se anima a colaborar a los oyentes, pues a que colaboren con su donativo. Se decía que incluso, venga, 2 euritos al mes, con eso vamos con ello. Y también a lo largo del año vamos recibiendo testimonios de muchísimas personas, incluso cartas sobre todo eso, donde manifestaban pues su alegría de haber encontrado Radio María y de lo que significaba en sus vidas. También empiezan a aumentar el número de voluntarios que llegan a Radio María. En Madrid también hay un buen grupo de voluntarios que coordinaba Jesús López Mesas y luego también va aumentando la programación. Vamos teniendo cada vez más programas propios y menos de Radio María en Colombia, en Perú, en Ecuador. Entonces, por ejemplo, de los nuevos programas os puedo hablar del Dios de cada día, que conocen todos nuestros oyentes, que se emite de lunes a sábado a las 10:30 de la mañana. Bueno, pues en el año 2003 no era todos esos días, era de lunes a jueves. Y se incorporan a este programa pues el padre Jorge Plasencia y el padre Eduardo Gil de Muro. Otro programa que comienza, Los Mártires, con José Ángel Armada, y El Verbo se hizo carne, un programa que dirigía el padre Pedro Sarmiento, precioso. Además tenía una voz muy melódica, muy melodiosa. Otro programa, España Preciosa, que dirigía Íñigo Ben. El padre Juan Carlos Argüeso también estaba entre los voluntarios de Radio María con el programa Conozca las sectas. Ya en ese momento, 2003, empezamos a hablar de las sectas, que aquí durante muchos años hemos hablado. También Conozca las drogas, un programa dirigido por el padre Marcelo Rodríguez. Y el padre Eugenio Sánchez Vega, con el programa Hoy es Domingo. Todos ellos se incorporan en este bonito año 2003. Y digo bonito porque hubo un momento muy especial, bueno, varios momentos, pero uno muy especial es la visita a España del Papa
ahora San Juan Pablo II, el 3 y 4 de mayo de 2003. Y Radio María ahí realizó un gran esfuerzo, tanto técnico como humano, el organizar a los voluntarios que había en ese momento, pues para que fueran cubriendo los sitios donde fuera el Papa Juan Pablo II, para difundir Radio María, para retransmitir pues todo lo posible. Yo recuerdo el momento que vivimos tan bonito y tan especial, porque claro, fue aquí al lado, en Cuatro Vientos, en el aeródromo de Cuatro Vientos. También pues fue en la Plaza de Colón, que fue una misa multitudinaria. Y bueno, pues lo vivimos muy bonito, muy intenso. Creíamos que no íbamos a llegar con las pocas fuerzas que teníamos en ese momento, pero bueno, la Virgen pues suple todo aquello hasta donde llegamos. Nosotros ponemos nuestro granito y ella hace el resto. Y previamente a esa visita del Papa tuvo lugar el primer encuentro nacional de voluntarios, que fue el 28 de marzo de ese año 2003. Un primer encuentro nacional de voluntarios en marzo, que desde entonces pues se celebra aquí en Radio María todos los años y que sirve pues para conocernos, para hacer familia y para aprender. Y de eso es lo que se hizo en este primer encuentro. Venían voluntarios en ese momento de 17 lugares y se realizó en Pozuelo de Alarcón, en la Casa de Espiritualidad de los Misioneros Oblatos. En ese encuentro pues se animó a todos los voluntarios a seguir haciendo la labor que hacían, el por qué se hacía Radio María, qué significaba, ese amor a la Virgen María que se notaba en todos los voluntarios. Vino a este primer encuentro Federico Quaglini, que ya os hablamos de él y que era el responsable de los voluntarios de toda la familia mundial de Radio María, que era una persona con mucho carisma y mucho entusiasmo. Y bueno, en ese momento el presidente de Radio María era Legario Díez, estaba como director el padre Julio Sainz y el que también movía que Radio María se escuchara en más lugares era José Antonio Monroy. Así que ahí estaban todos ellos y además desde ese primer encuentro hubo dos retransmisiones en directo. Una fue el programa que José Antonio Monroy dirigía, El Hermano, y que se emitía los sábados por la noche. Bueno, pues ahí los voluntarios pudieron vivir en directo cómo se hacía un programa de radio. Un momento muy bonito, que además ayudaron mucho en esta parte técnica nuestro compañero Luis y Nicolás. También estaban Amaro Villanueva, desde Cantabria, que todavía sigue con nosotros, y Ernesto de Valladolid. Bueno, pues ellos hicieron posible esta transmisión y también, como no, la Santa Misa del domingo, que se hizo desde la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa. Un momento muy bonito y que también sirvió para prepararnos a esa llegada del Papa en mayo en 2003 y ese momento especial de Cuatro Vientos. Fueron aumentando también nuevos voluntarios de Granada y de Gran Canaria, y hay que mencionar a Radio Tamaraceite. Radio Tamaraceite, una radio que había en Gran Canaria y que ellos se ofrecieron a emitir la señal de Radio María. E incluso vinieron aquí para conocer los estudios centrales con nosotros. En verano también nos visitó el padre Germán Acosta, el director de Radio María Colombia, que bueno, desde los comienzos ha estado muy unido a Radio María España. Y también desde Radio María Albania vino el padre Rito Ibáñez, que estuvo con nosotros. Decía el padre Germán Acosta que Radio María es una excusa para algo que es mucho más importante, y es que triunfe el corazón inmaculado de María. Y también decir que Radio María en México pues comenzó oficialmente, fueron bendecidos los locales, el 31 de mayo de ese año. También en ese año, pues la familia mundial fue avanzando también y pues se creó una red intranet para que todas las Radio María de ese momento pues compartiéramos información entre los diferentes países. Y esa intranet fue también muy importante para ese segundo Congreso Mundial de Radio María, que tuvo lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre de ese año 2003 y que tuvo lugar en Roma. El lema: una sola radio, una sola misión. Precioso el lema, que yo creo que todavía seguimos utilizándolo de vez en cuando. Bueno, pues en 2003, que sepan nuestros oyentes, que ya estaba Radio María en 53 delegaciones de 4 continentes. Además, es un año importante porque se aprueban los estatutos de Radio María Mundial. Y también hubo un día muy especial, el 1 de octubre
de 2003, tuvieron un encuentro con el Papa, San Juan Pablo II ahora, en la audiencia general que tenía los miércoles, y hay una foto del padre Livio Fanzaga, que era pues el jefe, digamos, de todos los directores de las Radios Marías del mundo, y Emanuele Ferrario, que es el que hizo que este milagro de Radio María fuera posible. Bueno, pues además hubo una anécdota en ese Congreso Mundial, porque los de Radio María Filipinas a España le pidieron, por favor, danos una bandera de España para dejarla en los estudios de Radio María Filipinas. Y ahí que fue. Qué bueno. Sí, fue un momento muy bonito. Hubo muchas reuniones, hubo mucha oración, que era muy importante, y sobre todo pues para unificar el estilo y el carisma de Radio María, aunque luego cada país pues tenga una programación propia y una forma propia de hacer la radio. Pero vamos, estuvo muy bonito. También que sepan nuestros oyentes que teníamos un local, no solamente aquí en Cuatro Vientos donde estaba la radio, sino en la calle Princesa teníamos ahí una sede donde estaba administración, donde estaban también los voluntarios, donde ahí se doblaban boletines y muchas más cosas que se hacían. Se pedía o se invitaba a los oyentes y a los voluntarios a colaborar en esta gran labor de Radio María, y se daban pues diferentes cosas en las que podían colaborar. Una, simplemente dando a conocer Radio María a los demás con los que te encuentras, a la familia, a los amigos, a los vecinos. Otra, rezando para que Radio María llegara a más rincones. Otra a través del donativo. Y otra a través del voluntariado, pues eso, como doblar boletines o cuestiones de administración, labores técnicas. Bueno, se invitaba a todos aquellos que tuvieran conocimientos, incluso se decía electricistas, fontaneros, lo que sea. Todos eran bienvenidos aquí en Radio María. Y he de decir que sí, que vinieron incluso fontaneros, porque nos ayudaron con algún problema que tuvimos con los baños de los locales de aquí de la radio, y nos ayudó ahí un voluntario que, como era fontanero, pues nos lo arregló todo esto y nos lo dejó muy bien. Electricistas también nos ayudaron. En fin, que venían todos de la mano de la Virgen María para hacer posible que Radio María fuera un milagro. Y terminamos el año con algo que costó mucho, y era como o Radio María consigue este propósito, o a lo mejor tiene que apagarse en España. Y es que necesitábamos una frecuencia, una licencia en Madrid, porque, Radio María tenía un único centro de emisión aquí en Madrid, y luego los demás lugares, pues digamos que recibían la señal por repetidores. Entonces, si Madrid se cerraba, pues se acababa Radio María en España, y necesitábamos una licencia. Entonces consiguieron una licencia que se vendía en la Comunidad de Madrid, pero hubo que pagar 365 millones de pesetas para esa frecuencia. Una cantidad increíble, 365 millones de pesetas, que hoy día en euros son 2.194.000 euros. Tened en cuenta que Radio María llevaba 4 añitos solamente, que Radio María necesitaba ayuda de Radio María Italia y de otros países de Radio María en América. O sea que era un reto increíble. Sí, enorme. Entonces era o lo conseguimos o Radio María desaparece. Y bueno, se tardó en pagar bastante, como más de 4 años en poder pagar esta licencia de Madrid, pero gracias a Dios se pudo conseguir, y bueno, pues aquí estamos hasta ahora. Pues la verdad es que un reto, parece mentira que fueran tan complicados esos inicios. Uh-huh. Pero la verdad es que también fueron muy bonitos por todo lo que nos compartías, por esos encuentros internacionales, por ese primer encuentro de voluntarios, por esa cobertura de la visita del Papa, que es un esfuerzo que mereció la pena, y dar las gracias a muchos oyentes, que seguro que tenemos todavía alguno que conoció todos esos momentos, incluso algún donante que apoyó económicamente pues esa primera gran frecuencia en Madrid que permitió que Radio María continuara y estuviera presente ahora 27 años después. Pues la verdad es que un momento histórico muy bonito, y hay que dar gracias a muchas personas, como siempre decimos, ¿no, Yolanda? Pues sí. Hay que valorar mucho esos inicios que costaron, que era mucho de fe y de dejarse abandonar en la providencia
de cómo iba Radio María a seguir, no lo sé, pero mucho esfuerzo por parte de los que estaban en ese momento y mucho apoyo. O sea, todos esos oyentes que oían una radio que hablaba de la Virgen, una radio donde se rezaba el rosario, donde se hablaba de Dios, de esperanza, de la buena noticia, y cómo tenían esa fe y esas ganas de luchar para que esto siguiera adelante. O sea, que hay que dar muchas gracias a todos aquellos que tenían esa fe tan grande. Pues sí, la verdad es que darle las gracias y dar las gracias a todos los que todavía seguís haciendo posible que Radio María continúe actualmente con los retos que ahora mismo tenemos. Y muchas gracias a ti, Yolanda Gómez, por traernos este repaso. Nos volvemos a encontrar en un mes, ya muy cerquita del Encuentro Nacional de Voluntarios de este año, para seguir compartiendo pues toda la historia y lo que vamos viviendo aquí en Radio María. Pues un placer, David. Muchas gracias. Sentir el vacío, mi vida fuera de control. Y como decíamos, continuamos ahora nuestro programa La Familia de Radio María, conociendo la actualidad, conociendo todo lo que estamos viviendo en este momento, aquí en la radio, todas esas iniciativas, campañas, esa programación especial y todo lo que os estamos ofreciendo y compartiendo para profundizar en esta Cuaresma. Y quién mejor para contárnoslo que nuestra compañera Paloma Niño. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, de nuevo aquí para contar todas estas novedades, que la verdad que son muchas aquí en Radio María. Y bueno, de hecho acabamos de estar hace un ratito a las 6 de la tarde con ese rezo del Vía Crucis con los niños, que ya saben los oyentes que tenemos una vez al mes una oración desde aquí, desde el estudio de Radio María en directo, oraciones con los más pequeños de la casa. Y normalmente rezamos el Santo Rosario, pero hoy, pues al ser este tiempo de Cuaresma, hemos rezado con ellos el Vía Crucis. Os invitamos a buscarlo en el podcast de la radio y también a todos aquellos niños que quieran participar, pues a que nos manden sus familiares un correo electrónico a lahorafeliz@radiomaria.es, lahorafeliz@radiomaria.es. Y sí que os animamos mucho porque, bueno, tenemos niños todavía en espera, pero que se está notando así un pequeño bajón y estamos a veces rezando pues niños que ya han hecho esta oración alguna vez, y entonces que no tengáis miedo ni vergüenza porque, bueno, es una oración que se hace de manera muy sencilla y os explicamos cómo hacerlo. Y así que si tenéis una pequeña idea o habéis pensado alguna vez, oye, pues a lo mejor mi hijo, mi sobrino, los niños de catequesis, quien queráis, puede rezar, pues no os quedéis con la duda, escribirnos ese correo a lahorafeliz@radiomaria.es. Y bueno, pues ya saben que también rezamos con los niños en otras ocasiones, gracias a las transmisiones de nuestros voluntarios desde colegios y demás, pero sí que tenemos ese momento desde el estudio, desde aquí de Radio María, una vez al mes, normalmente los jueves, un jueves a las 6 de la tarde. Pues nada, y muchas otras novedades, porque hoy es 12 de marzo y acaba de concluir la novena de la Gracia a San Francisco Javier. La hemos estado retransmitiendo desde el día 4 hasta el día 12 a las 7:30 de la tarde, cuando eran las 6:30 en Canarias. Hoy hemos ofrecido también la última oración de esta novena y también la última predicación, ya que retransmitimos desde el Castillo de Javier en Navarra, y pues este año ha sido con el padre José Carlos Cupó, que ha hecho pues unas reflexiones que han gustado mucho, y de hecho pues está entre lo más escuchado dentro del podcast en algunos de estos días pasados, así que os invitamos a volver a reflexionar con esas predicaciones de este sacerdote jesuita. Y bueno, pues esta novena de la Gracia, aunque ya ha terminado, pues todos aquellos que queráis rezarla realmente podéis hacerlo en cualquier momento, tomando el texto de la novena o siguiéndolo pues también con este podcast de Radio María, y hacer vuestra novena, si se os ha pasado, pues a partir de hoy, por ejemplo, o cualquier otro día. Pero bueno, es verdad que se celebra como especialmente entre el día 4 y el 12 de marzo. Llevamos ya muchos años en Radio María transmitiendo desde allí, desde Navarra, y bueno, pues esperamos que les haya gustado a todos los oyentes. Y justo ayer, día 11, simplemente recordar que estuvimos ofreciendo también la Noche de los Testigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una vigilia de oración que tuvo lugar a finales de febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid. Y bueno, que nosotros normalmente siempre que podemos nos hacemos eco de ella, aunque sea en diferido, y la retransmitíamos ayer a las 3 de la tarde. Todos aquellos que queráis volver a escucharla con los testimonios que se ofrecieron allí de la Iglesia perseguida, pues podéis volverlo a hacer también en el podcast de la radio.
Y seguimos, David, en este tiempo de Cuaresma y viviendo pues esta iniciativa tan bonita que hemos hecho con los santos camino a la Pascua, que también vamos a invitar pues a todos los que estáis siguiéndonos, ¿no?, con esta iniciativa, a que nos lo contéis, ¿no?, a través de redes sociales, por ejemplo, pues qué está significando esta iniciativa para vosotros, si os está ayudando a caminar con los santos en este tiempo de la Cuaresma hacia la Pascua. Y bueno, pues aquellos que todavía no lo estéis haciendo, ya sabéis que a las 12:20 de la mañana cada día, 11:20 en Canarias, podéis escuchar este espacio cortito, pero que además lo encontráis en el podcast con los santos camino a la Pascua. Podéis buscarlo en radiomaria.es, en la sección de podcast, y luego por orden alfabético con los santos camino a la Pascua. Y también, pues si os suscribís, podéis recibirlo cada día en el correo electrónico, que al final es muy fácil, ¿no? Abrís el correo y cada día encontráis ahí un resumen de esta meditación y también pues la reflexión para que la podáis escuchar. Y para ello, pues ya sabéis que en la web de Radio María, radiomaria.es, en la sección de eventos está todo esto que contamos aquí en el programa, todas las retransmisiones especiales, todas estas cositas, y ahí en el evento con los santos camino a la Pascua tenéis el enlace también para suscribiros antes de que se nos acabe la Cuaresma, que bueno, la verdad que parece que es larga, pero luego se nos pasa volando, así que invitados todos a entrar en ella, si no hemos entrado todavía, pues con la ayuda de la radio, ¿no?, con toda la programación, pero también pues con esta programación especial, por ejemplo, con los santos camino a la Pascua. Ya sabéis que tuvimos las charlas cuaresmales, que las podéis volver a buscar en podcast, y nos estamos preparando ya para los ejercicios espirituales, que cada año se pueden escuchar en Radio María para todas aquellas personas que no los podéis hacer físicamente o en persona estos ejercicios, o aunque los hayáis hecho, pues a lo mejor también os pueden servir para vivir este tiempo de Cuaresma y entrar a la Semana Santa. En la quinta semana ofrecemos las tandas de ejercicios espirituales. Este año, bueno, con ponentes o con predicadores de gran altura como cada año y que nos van a ayudar mucho. Serán a las 11 de la mañana, la semana del 23 al 29 de marzo, que no lo hemos dicho. Ejercicios espirituales es la quinta semana de la Cuaresma, del 23 al 29 de marzo. A las 11 de la mañana será la tanda del padre Juan Jaramillo. Ya es conocido aquí en Radio María por el programa Dios de cada día, también Una luz en tu vida. Y bueno, serán unas meditaciones que nos ayudarán a todos. A las 6 de la tarde podrán escuchar todos los días a las 6 de la tarde las meditaciones del padre Miguel Ángel Arribas, también director aquí en Radio María del programa Sacerdotes de Dios, Colaboradores de los Hombres, y bueno, pues la podréis también seguir cada día del 23 al 29 de marzo a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Y finalmente a las 11 de la noche en hora peninsular, pues también tenemos la alegría de tener este año a un obispo, a Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá de Henares, que va a dirigir esta tanda de ejercicios para todos los oyentes de Radio María a las 11 de la noche en esa semana especial de ejercicios espirituales. Y como siempre también hacemos una pequeña reposición de ejercicios espirituales que se han emitido en la radio en otros momentos, y en concreto este año retransmitimos los ejercicios de 2018 que dirigió el padre Javier Mairata, y este sí que lo ofrecemos en la madrugada, a las 4 de la madrugada, para aquellos que madrugan mucho o no duermen bien, pero también como siempre pues estará en podcast enseguida, así que cualquiera de estos días lo podréis seguir también a través de podcast, que es lo bueno, pues si no podemos estar conectados a las 11 o a las 6 o a las 11 de la noche o a la hora que sea, podemos buscar estos ejercicios espirituales también a través del podcast, que la verdad que será una gran ayuda para terminar de entrar ya y llegar a esa Semana Santa que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y luego, nada, David, pues ya recordar que también en este tiempo de Cuaresma rezamos el Vía Crucis, especialmente los viernes. Aquí en Radio María lo retransmitimos los viernes de Cuaresma, y mañana, viernes 13 de marzo, lo van a rezar nuestros voluntarios de Jaén desde la parroquia San Francisco de Asís, y estaremos retransmitiéndolo, como no, a las 6 de la tarde en hora peninsular. Invitamos a todos a rezar con nosotros este rezo del Vía Crucis, igual que lo hemos hecho hoy con los niños, pues mañana rezaremos con nuestros voluntarios desde Jaén. Y seguimos en esta campaña que estamos pues un poco todo el año y viviendo, y también el año que viene, para que todos sean uno, todos uno en Jesús y María. Y dentro de esta campaña cada mes nos unimos a las intenciones de oración del Papa León, y este mes rezamos especialmente por los desamparados por la guerra. Os invitamos a buscar esta información también en la página web
radiomaria.es en la sección de eventos, y ahí no solo pues explicamos un poquito qué es esta campaña de Todos Uno en Jesús y María que iremos viviendo a lo largo de este año y del siguiente, sino que también pues os explicamos por qué este mes de marzo nos unimos con el Papa a rezar por el desarme y la paz, y os damos a conocer algunos programas de la radio que tratan pues temas similares o cercanos a esta petición de oración, a estos desamparados de la guerra, pues por ejemplo Perseguidos pero no olvidados, Misión Posible, Esto es África, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto sí que es una información para ver despacito en la página web de Radio María, así que os invitamos cuando podáis a que la veáis. Y bueno, David, yo creo que nos quedamos aquí más o menos, porque si no nos vamos a adelantar mucho. Pero bueno, recordar a los oyentes, pues ya que el próximo 24 de marzo tendremos nuestra Santa Misa por los bienhechores, y que justamente ayer ofrecíamos también la Santa Misa de 10 de la mañana por los enfermos, como lo estamos haciendo cada 11 de cada mes, pues especialmente esa Santa Misa de 10 de la mañana ofrecida por nuestros enfermos y por todos los enfermos. Y nada, pues en la semana que viene, no, la siguiente, contamos más cositas. Pues sí, contaremos más cositas, seguiremos compartiendo, pues ellas, cuando nos volvamos a encontrar, pues todo ese volvemos a recordar esa semana de ejercicios y la Semana Santa, que ya queda muy poquito también para vivirlas todos juntos. Pues nada, Paloma Niño, muchísimas gracias por estas novedades, y como siempre recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar la información en nuestra web radiomaria.es y en nuestras redes sociales, ¿no? Sí, en nuestras redes, pues si nos seguís tanto en X como en Facebook, en Instagram, en TikTok, tantos lugares tenemos donde vamos ofreciendo toda esta información, y pues los que queráis que sea un poquito más estático y no estar viendo todos los días las redes, pues en la página web también podéis consultarlo. Y David, como no nos vemos ya en este programa hasta el día 26, pues si te parece, recordar que el 25 celebramos la Anunciación, y que tenemos dos momentos especiales, por lo menos. A las 12 de la mañana hacemos nuestra consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación después del Ángelus, y por la tarde a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, estaremos rezando el Santo Rosario con la familia mundial de Radio María desde la Basílica de la Anunciación en Nazaret, en Tierra Santa. Así que todos unidos también en ese momento de oración. Pero bueno, como nos adelantamos mucho en las semanas, pues lo dicho, está toda la información en la página web. Y antes de terminar nuestro programa, vamos a recordar también que, como compartíamos hace 15 días, ha tenido justamente la última semana un encuentro muy especial, ese encuentro continental de las Radio María de Europa. Unas jornadas preciosas que juntaron del 2 al 4 de marzo, del 3 al 5 de marzo, pues a directores, presidentes, coordinadores de las distintas radios Marías de todo el continente europeo, también junto con el equipo de la familia mundial, para tener un momento de intercambio fraternal, trabajo, oración y reflexión. Han tenido momentos muy especiales, tanto de formación, pero también de oración y de la celebración de la Santa Misa, pues por ejemplo en el santuario de la Medalla Milagrosa de la Rue du Bac, también en la Catedral de Notre-Dame de París, tuvieron también una Santa Misa, hubo un rosario en distintas lenguas para todo el mundo, que nosotros nos pudimos conectar en redes sociales, y como nos ha dicho el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, que estuvo allí junto con nuestro presidente don José Manuel Díaz Quintanilla y el director gerente Rubén Bermejo, pues nos ha compartido que es impresionante y un milagro permanente ver cómo Radio María se está extendiendo en el mundo entero. Como siempre, invitarles a que sigan rezando por todas las Radio Marías del mundo, 85 países, por todas las radios europeas, unos 30, y por todos los proyectos que vamos teniendo en España, en Europa y en el mundo. Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, darles las gracias, invitarles a que compartan y den a conocer este programa entre conocidos, entre voluntarios, entre antiguos oyentes y bienhechores. Y si quieren volver a escucharlo, pues pueden hacerlo en radiomaria.es/podcast, buscando a la familia de Radio María. Y si quieren enviarnos sugerencias, si quieren compartir algo de la historia de Radio María que se nos haya pasado, pues en el correo electrónico lafamiliaderadiomaria@radiomaria.es pueden hacerlo. Dentro de 15 días nos iremos hasta Argentina, si Dios quiere, para conocer la actualidad de esa radio y también la historia. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciendo la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga. Así termina La Familia de Radio María con David Martínez.